con estas técnicas de análisis. El electivo tiene ese enfoque en conocer las distintas técnicas que existen en la estadística y la probabilidad, pero aplicada a las ciencias humanas. Y desde acá hay que tener una certera bien clara. Ojo con esto. La estadística es una ciencia matemática que se pone al servicio de otras ciencias. Es ampliamente utilizada en la mayoría de las ciencias sociales. Y desde ahí ganamos bastante, porque tenemos una herramienta matemática que permite interpretar datos a un nivel también humanista. Por eso cuando usted ingresa a la educación superior, independiente de la carrera que elija, tiene que hacer una tesis. Si va a la universidad, ¿cierto? Y esas tesis siempre involucran un trabajo estadístico, porque es lo que usted va a recopilar datos de una u otra forma. A veces la gente entiende estadística como calcular solamente. Y no, porque hay un montón de programas que hacen estas cosas. Lo que usted tiene que aprender en el electivo es cómo interpreta y entiende esos datos en la realidad. Partimos en la primera unidad hablando de estos métodos probabilísticos que nos permitían ordenar. Y desde acá quiero comenzar siendo bien claro, porque va a venir preguntado en la próxima prueba. No es lo mismo un método probabilístico que un método estadístico. Son cosas distintas. Hablamos de probabilidad cuando intentamos predecir una situación. Eso es probabilidad. Intentar predecir. Por ejemplo, de cuántas formas distintas se podrían formar unas personas. No estoy diciendo que lo voy a estar formando de 120 formas, pero predigo que podría ocurrir eso. La probabilidad permite siempre, por decirlo coloquialmente, ponerte el parche antes de la herida. Y te permite predecir situaciones posibles que podrían llegar a ocurrir en algún momento. La estadística no. La estadística es más concreta. La estadística no deja nada al azar. Y lo que hace es tomar, analizar e interpretar. Mucho con lo que le acabo de decir. En algún caso, antes de empezar con la materia, a usted le va a salir, por ejemplo, en un cálculo, el número 4. Ya, pero estadísticamente, ¿qué significa ese número 4? ¿Qué representa? ¿Cómo lo analizo? Si estoy hablando de notas, estoy viendo un método de dispersión. ¿Ese 4 son 40 décimas? ¿Ese 4 se relaciona en una derivación respecto a la media? Todas esas situaciones las vamos a tener que analizar, pero ojo, el análisis siempre es particular. Y eso es lo interesante de la estadística. Es de qué forma yo le voy a dar sentido a esa información. Y desde acá no nos podemos separar tanto del lenguaje, de las técnicas humanistas. Porque acá, literalmente, la buena labia da una buena interpretación. Usted puede ser seco en matemática, pero si no sabe interpretar bien un dato y darle un sentido, no va a poder tener un análisis estadístico robusto. La Universidad Católica da la carrera de Ingeniería en Estadística y tenemos estudiantes del año pasado que se matricularon ahí. Una carrera muy buena, buen campo laboral, pero que pide también mucho que usted tenga la integridad de estas dos cosas. De ser capaz, por un lado, de hacer el cálculo, pero de interpretarlo. Entonces, sin más, nos vamos a ir ahora a la segunda unidad. Y la segunda unidad nos va a hablar sobre los análisis gráficos. Nosotros vamos a ver muchas cosas en esta unidad, no solamente gráficos. Pero ¿por qué el gran título es análisis gráfico? Porque lo vamos a tratar todo de llevar a uno de estos. Ahora, un estadista que realmente maneja el contenido sabe cuando un gráfico es oportuno y cuando no lo es. No cualquier gráfico se ocupa para cualquier cosa. Usted de repente ve en la televisión que muestran gráficos para esto, para lo otro, y no siempre los gráficos, yo me doy cuando veo la tele, no siempre son buenos gráficos, porque no responden realmente al dato que están representando ellos. Eso hace que la información no sea fidedigna y uno pueda llegar a cuestionarla. Acuérdese siempre que una persona cuando tiene un capital cultural amplio, no cualquiera viene y lo engaña. Atención con esto. Bueno, esto originalmente pertenecía a las unidades número 6 de la probabilidad de la estadística. Nosotros lo estamos viendo como unidad 2, pero normalmente era parte de los contenidos número 6, o sea, lo que se dejaba siempre al final.
al final de la estadística en los colegios. Y no siempre se veía. Acá quiero que me ponga harta atención. Cuando nosotros hablamos en este caso de la estadística, voy a poner letra E, viene definido más adelante, pero yo voy a tratar de darle como una construcción antes. Tenemos que entender que la estadística interpreta datos. Y hay datos que van a ser de dos tipos distintos. Un dato que va a ser del tipo cuantitativo, viene más adelante muy bien escrito, así que tranquilo, si no entienden la letra. Y otro que tiene que ver del lado cualitativo. ¿Ya? Son dos ramas distintas de la estadística, la quali y la quanti. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Porque por lo general hay gente que es del área humanista que dice, no, yo voy a estudiar cualquier cosa que no tenga matemática. Sí, pero la estadística cualitativa es humanista. Viene a responder métodos humanistas. Entonces ahí no tiene sentido hablar de eso. O de repente hay gente que dice, no, yo no le cacho ni uno a los números. Entonces voy a estudiar una carrera que no tenga ningún número. Ojo, la estadística interpreta datos en cualquiera de las dos variables. Ahora, acá hay algo que usted tiene que saber como persona del electivo. ¿Cuál es la diferencia principal entre algo cuantitativo y algo cualitativo? Cuando hablamos de cuantitativo, estamos hablando de algo que es numérico. Lo cuantitativo es numérico. Por ejemplo, la población que ha sido vacunada de COVID entre una brecha de 30 y 35 años. Números, cuantitativos. En este caso, el quali es una cualidad asignable. Entonces es una cualidad. ¿En dónde se ocupa mucho lo cualitativo? Lo cualitativo se ocupa mucho en las policías de investigaciones, cuando ellos realizan en estos casos ciertos parámetros para entender ciertos casos. Lo cuantitativo, nosotros igual vamos a profundizar más en eso. Lo cuantitativo, usted siempre debe saber que es confiable. Esa es una característica del cuantitativo, que es muy confiable. Claro, porque yo puedo confiar en un número, por supuesto. Por supuesto, o sea, si yo tengo, no sé, voy a hacer un estudio cuando esté en la universidad, de cuántos niños de primero y segundo básico logran leer a temprana edad, esa cantidad es numérica. Si yo te digo, oye Simone, 20 de los 25 niños saben leer, no me puedes cuestionar. Es confiable, es un dato matemático que te establece un número. En cambio, la parte humanista, la cualidad, siempre va a ser algo creíble. ¿A qué se refiere esto? Que algo sea creíble. Que yo voy a tener que creerle a lo que me está diciendo el dato. No tengo cómo comprobarlo, pero sí puedo confiar en ellos. Aquí como que uno igual se cae a veces como con la palabra confiable. Confiable tiene que ver con algo matemático. Creíble tiene que ver con algo más humanista. Por ejemplo, si en este caso la Romina hace entrevistas, quiere estudiar, no sé, educación parvularia, y va a entrevistar en su tesis a todos aquellos apoderados que sí terminaron, no sé, su educación media. Entonces ella va a conversar con ellos, los va a entrevistar, va a ver el apoyo que existe, y ella va a llegar diciendo, mire, de los apoderados, el 45% los apoya, el 35% terminó su escolaridad. Y uno dice, ya, pero también llegó con números. Sí, pero en este caso ella esos números los sacó a partir de lo que la gente le dijo. No puede verificarlo, solo tiene que creer. ¿Se entiende esa diferencia? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Ya, súper. Acuérdese, lo cualitativo usted tiene que creer en los datos que le entregan. Lo cuantitativo usted puede ir a la fuente y comprobarlo. ¿Ya? Ahora, está comprobado que los mejores estudios en Chile
son aquellos estudios que combinan estas dos cosas y se conoce como el sistema mixto de investigación. El método mixto de investigación va a tomar elementos cuantitativos y elementos cualitativos. Claro, porque en este caso, si yo tengo un estudio donde no solamente me dedico a hacer entrevistas, sino que también me dedico a ver datos duros, yo voy a tener una opinión escrita y un dato matemático que lo respalde. Nosotros vamos a ver más adelante igual cómo determinar este tipo de estudios, cómo poder saber cómo hacerlo. Harta atención. Vamos a recordar algunas cositas que a lo mejor no está bien interiorizado o no se acuerda. En el método cualitativo y cuantitativo hay variables que lo definen. Ojo con esto. Hay variables que son parte de los métodos. En este caso, cuando nosotros hablamos de la parte humanista, o sea, la parte cualitativa, son aquellos estadísticos que clasifican el conjunto de elementos de la muestra en población en categorías. Ya, lo voy a decir al español. La variable cualitativa te categoriza la descripción. Acuérdense, lo cualitativo lo que hacía era dar una cualidad. Y esas cualidades yo las puedo dar en categorías. Por ejemplo, el estado civil. El estado civil no es un número, es una cualidad. Entonces, por ejemplo, yo podría ahora en el curso decirle al grupo del Pablo Fuentes, yo quiero que usted haga un análisis estadístico sobre el estado civil de los apoderados del curso. Entonces, en este caso, él tendría que ver si los apoderados están casados, están solteros o separados. Claro, él va en este caso a obtener números. Me va a decir, mire, 10 apoderados están solteros, 20 están casados y 4 divorciados. Es cierto, tuvo un número, pero el origen de la variable es cualitativa. Porque el estado civil tiene categorías. La nacionalidad. Quiero hacer un estudio estadístico para ver la diversidad cultural de mi curso. En este caso puedo tener chilenos, peruanos, venezolanos, colombianos, que se da hoy en día en nuestros cursos, por supuesto. Pero esta nacionalidad sigue siendo una categoría. Por lo tanto, sigo con algo cualitativo. Ojo, no confundamos cuando hablamos de algo humanista, el referido solamente como una descripción, una lectura larga. No. No. Tiene que ver con que responde directamente a estudios sociales. En el caso de la religión, Chile es un país laico. Si bien las bases constitucionales son del tipo católicas, Chile acepta cualquier tipo de religión. O sea, usted puede, en este caso, y eso dice la Constitución, que usted puede realizar cualquier tipo de religión que quiera, en la medida que esa religión no vaya en desmedro de otras personas. Por ejemplo, antiguamente, hace muchos años atrás, en Estados Unidos se dio el Ku Klux Klan, que era esta religión que iba en contra de las personas de color. Solamente la gente blanca era pura. Entonces, claramente eso atenta contra la dignidad de otras personas. Ya en Chile por lo menos se regula eso. Nivel educativo. Oiga, ¿usted hasta qué curso llegó? Hasta primero básico, segundo básico, a la media, fue a la universidad, instituto. Grupo étnico. Oiga, ¿usted es mapuche? ¿Es de algún pueblo originario? Y si es pueblo originario, ¿a qué pueblo pertenece? Y esto es súper interesante, porque todavía hay personas que pertenecen a grupos como los aymaras, etc. O sea, la variable cualitativa, ¿qué es lo que hace? Asigna categorías a las cualidades. Existen dos tipos de cualitativas distintas, nominales y ordinales. Las dos son cuali. La nominal son categorías que tú no puedes ordenar, es imposible. Por ejemplo, Simone, por favor, hazte un estudio en el curso sobre el gusto de los colores. Ya, los colores son categorías, hay distintos colores. Pero en este caso, usted no sabe qué color viene primero. A lo mejor a todos les gusta mucho el rojo, pero eso no lo hace el número 1 de la lista de los colores. Asignaturas. Oye, ¿a quién le gusta más matemática? A todos, supongo. ¿A quién le gusta lenguaje? ¿A quién le gusta religión? ¿Qué sé yo? No tiene un orden la asignatura, tampoco la religión.
Y hay un montón de cosas más que nosotros podemos darle una nominación que no van a tener orden. Por ejemplo, partidos políticos. Yo puedo decir en el curso, a ver, ¿quién de acá es de la UDI, de Renovación Nacional, del Partido Socialista, del Partido Comunista? Te doy partidos políticos para ver qué porcentaje pertenece a cada uno, pero ojo, eso no tiene orden. Clasificación, pero no orden. La ordinal es distinta. La ordinal te asigna un orden específico, obligatorio. Por ejemplo, los días de la semana. En algún momento, y se les va a pedir, porque es parte del trabajo electivo, van a tener que trabajar en grupo, en algún momento. ¿Ya? Eh, lo bueno del electivo, que uno supone que la gente está en el electivo porque le gusta el electivo. ¿Ya? Ahora, son grupos libres, yo no los voy a obligar a trabajar en grupo así como, hagan grupos de 3 o 4, no. Si usted quiere ser de 2, perfecto. Vamos a hacer un grupo así pequeños para hacer estos trabajos. Yo a un grupo le digo, mire, ¿sabe? Quiero que usted me haga un estudio sobre los días de la semana. Quiero que vea cuál es el día más odiado de la semana. Entonces a lo mejor estoy inventando. Todo el curso odia el lunes. No, nos gusta el lunes, el peor día de la semana, empezamos el colegio. A nadie le gusta el domingo. No me carga el domingo, es muy corto ese día. No me gustan los jueves, dice la Josefa por ahí. Pero tenía un orden. O sea, nadie me puede decir, yo le digo al grupo de la Romina, le asigno esa investigación, investígueme cuál es el día más odiado de la semana. Bueno, en este caso la Josefa dice el jueves. Ya ahí antes hay un miércoles, hay un martes, hay un lunes. O sea, hay una relación de orden. Los meses. Mire, ¿sabe qué? Le voy a encargar a la Yasmín. Quiero que me haga un estudio sobre los cumpleañeros del curso. Para saber dónde hay más cumpleañeros. Ah, bueno, los meses del año tienen un orden. ¿Sabes qué? Quiero hacer un estudio más romántico. Quiero ver la estación del año donde más las personas se piden pololeo. A lo mejor no es la primavera. Ahí también tienes un orden, porque, ojo, es verano, otoño, invierno, primavera, y después retomas el ciclo. Por lo tanto, desde ahí, siempre va a existir un orden. ¿Los cargos de trabajo tienen orden? Por supuesto, por supuesto. En este caso, en el colegio tenemos asistentes de aula, tenemos profesores, tenemos en este caso coordinadores, directivos. Entonces, hay siempre una relación de orden. La relación de orden puede ser jerárquico, es decir, por ejemplo, yo le voy a decir, a ver, en el gobierno, ¿cuál es el estamento que la gente quiere más? ¿Al presidente, al ministro, a los senadores, a los diputados? Hay una jerarquía de poder ahí. ¿O cuál es el cargo que la gente quiere menos? Ahí sí seguimos estando hablando de una jerarquía de orden. Entonces el orden puede ser jerárquico, según autoridad, o puede ser ordenado, como los días de la semana. ¿Hasta ahí se entiende la concepción de cualitativo? Ya, esto hasta el momento no está difícil, pero es largo, porque para estudiar hay que ver una serie de cosas. Recién estamos entrando las variables, después vamos a tener que ver cómo las vamos a ordenar, cómo vamos a obtener estadísticos y cómo lo vamos a poner en gráficos. Hoy lo siento, me resfrié de nuevo. Ya, entonces vamos para acá. Hablemos ahora de lo cuantitativo. Claramente una variable cuantitativa responde siempre a lo considerado como método científico. Los métodos científicos, en este caso, se vinculan siempre en la parte más matemática. Pero ojo, 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 ojo. Intentar no separarse de la parte humanista. Y esa es la invitación que hace la estadística. El estudio de la psicología, en lo particular de los psiquiátricos, involucra las dos cosas. De hecho, se demostró a través de los dos métodos que la terapia de shock no era buena. Por shock me refiero al electroshock. Mucho tiempo, muchos años, se usaba la terapia de electrocutar personas pensando que eso causaba un tipo de cambio en las sinapsis cerebrales. Se demostró a través de un seguimiento, que eso es algo siempre cualitativo, entonces se entrevistaba a los pacientes y no se notaba mejoría, y matemáticamente
se pudo realizar el estadístico de que de 100 personas que se electrocutaban, más de 70 no pasaba nada. También acá hay algo súper interesante, no sé si lo estuve comentando en algún momento, no sé a qué curso se lo dije, del experimento de la lobotomía. ¿Se lo dije a ustedes? ¿No? Antiguamente se pensaba que la mayoría de los problemas de las mujeres no tenían que ver con algo hormonal, sino que tenían que ver con algo cerebral. Al cuarto B parece que le dije, sí. Una de las cosas injustas de la vida. Eh, en realidad no tiene que ver tampoco con algo hormonal, tiene que ver con algo situacional, que le pasa al hombre y las mujeres. Todos tenemos reacciones distintas dependiendo de nuestra personalidad. De hecho, está estadísticamente comprobado que la personalidad es heredable, la conducta se aprende. Por eso uno a veces es parecido a un papá o una mamá. Pero cómo usted se relaciona, eso se aprende. Y se pensaba que la lobotomía era una muy buena manera de poder ayudar a las mujeres con sus problemas, en este caso emocionales. Ahora, la lobotomía se usó para la gente con esquizofrenia, para un montón de personas. Pero lo que llamaba la atención era eso, era que se aplicara a mujeres. Cuando el marido en este caso percibía que las mujeres tenían quizá una conducta no adecuada al matrimonio, ya estamos hablando de los años súper antiguos, 60, 70, años donde en realidad sí que era terrible la vida, se aplicaban lobotomías que pensaban que ayudaban a eso. De hecho, la depresión postparto, que es súper común en las mujeres, porque es un proceso súper difícil, se pensaba que no tenía que ver con el parto, tenía que ver con la persona misma. Y se aplicaban lobotomías. ¿Qué es la lobotomía? Se sacaba una parte del cerebro, del lóbulo frontal, donde se buscaba a través de una desarticulación del cerebro, de la parte emocional, que la mujer se regulara. Como funcionaba con esquizofrénicos, funcionaría con las mujeres. ¿Funcionó? Sí, las mujeres ya no hacían problema, pero las personas quedaban inhabilitadas. Sacarte una parte del cerebro es sacar una parte de ti. Y lo que provocaba eso es que te transformaras en un zombie. Esta persona que inventó la lobotomía ganó el premio Nobel. Esta persona tuvo el premio Nobel porque la lobotomía era lo máximo. O sea, era para todo. Esquizofrenia, pa, lobotomía. Ah, a usted le están dando ataque epiléptico, lobotomía. Y ahora, para la tranquilidad de todos ustedes, personas que están en el área científica, a la persona le quitaron el premio Nobel. Y es uno de los casos más emblemáticos que existen, de alguien que le quiten un premio Nobel, que se lo asignen y se lo quiten. ¿Por qué se lo quitaron? Porque la lobotomía es una práctica brutal, que no da los resultados que él piensa, y que lo que hace solamente es convertirte en un bulto en la vida. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo donde no siempre los métodos científicos son asertivos. Volviendo al contenido, ¿qué es una variable cuantitativa? Las variables cuantitativas son estadísticas que miden de manera numérica y cuantificable. Ojo, numérica y cuantificable. El conjunto de observaciones de la muestra o población. Por ejemplo, la estatura de los varones y los adultos. Varones adultos, perdón. ¿En qué se diferencia con acá con la quali? Que por ejemplo, estoy inventando, voy a inventar un estudiante que no existe acá, a ver, Jorge. Que yo le pregunto al papá de Jorge, ¿usted está casado? Y el caballero diga, no, yo soy soltero. ¿Y si estaba casado? Tú tienes que creerle a su palabra. Por eso hablamos de algo creíble. A lo mejor él me está mintiendo. Pero desgraciadamente yo debo pensar en la honra de las personas, que van a ser honestas. Acá en lo cuantitativo no. El cuantitativo, lo que puede comprobar lo toma numérico. Si no, no nomás. El cuantitativo siempre está a la defensiva en ese sentido. Estatura de varones adultos. A ver, voy a decirle, Alonso, ¿cuánto mide usted? 1,80 m. No. A ver, traigan la regla que lo medimos. Eso hace lo cuantitativo. El cuantitativo no cree si no puede comprobar. Que le diga, Josefa, ¿cuánto mide 1,60 m? Ya, a ver, tengo que comprobar que eso sea cierto. Ahora, ojo, no siempre llegamos al extremo de pedir comprobación. Si yo, por ejemplo, le pido a alguno de ustedes hacer un estudio de la estatura de las mujeres, ahí nosotros sí tendríamos que confiar en lo que nos están diciendo las chiquillas, o los chiquillos si fuera el caso. Pero son datos numéricos que yo después podría más adelante comprobar.
Lo puedo comprobar antes, después o finalizado. El número de pupitres. Bueno, los pupitres significan los puestos de la sala. Que yo quiera saber cuántas mesas o cuántas sillas hay por salas. Tú lo puedes comprobar, por supuesto, me tienes que ir a contar. En este caso, nuestro cuantitativo, le voy a poner CT a este y CL al otro, tiene dos asignaciones. Unas que son discretas y otras que son continuas. Y acá, ojo, acá empezamos a afinar. Discreto tiene referencia a un número natural. Esta es la definición formal que usted va a encontrar en cualquier libro. Toma un número finito entre dos valores cualquiera. Ya, esa es la definición. Pero para que usted lo tenga bien adquirido, esto va a ser siempre un número natural. ¿Por qué natural y no entero? Porque los enteros toman negativos y tú no puedes analizar lo que no tengas. El análisis siempre en base a lo que tengo. Entonces son naturales. Por ejemplo, bueno, naturales y también incluye el cero, serían cardinales. Por ejemplo, a ver, le voy a pedir al grupo de la Carla Vega. Carla Vega, hágame un estudio estadístico sobre el número de hermanos para que veamos cuántos hermanos tenemos en el curso. Y ahí la Carla me dice, mire, 27 estudiantes tienen un hermano, 35 tienen 3 hermanos, hay 4 que no tienen hermanos y hay 5 estudiantes que tienen 7 hermanos. Estoy pidiendo datos discretos, por eso es discreto el dato, porque es el dato. Hijos, goles, el peso, acá, ojo, acá podríamos quizás debatir el concepto del peso, porque en este caso yo hasta lo sacaría, porque es todo un tema de debate, hay medidas que se debaten mucho, porque usted cuando se va a pesar, cuando uno va a pediatría, en este caso, el pediatra le dice, su hijo pesa, estoy inventando, 7 kilos 840. Entonces ahí tendríamos números decimales. Vamos a sacar el peso mejor, porque no nos confundamos. Estaba pensado el peso en que tú te dijeran 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, pero pensándolo con detenimiento en la vida real no. Cuando usted va a la feria, el de la feria nunca tiene un kilo exacto. Eso es discreto. ¿Cuándo es continuo? Continuo son cuando pueden tener decimales. Por lo tanto, acá empezaríamos a tener nosotros racionales positivos. Claro, acuérdense que dijimos que no podíamos tener unos negativos. Incluido el cero. Lo voy a unir con el cero. Eso que yo acabo de escribir es nomenclatura de conjunto, que a mí me permite decir, mira, de los racionales, voy a tomar los positivos, pero también el cero por si acaso. Por eso está unido, esas llaves, un conjunto que toma el cero. ¿Cuándo es continuo? Continuo es cuando puede tomar decimales. Por ejemplo, la estatura. La estatura está en decimal. Acá sí entraría el peso entonces. El NEM, claro, porque su NEM, acuérdense estudiantes de cuarto medio, que a 2 decimales. Ojo, y acá quiero ser súper claro. Y si yo le pregunto por la edad, ¿sería discreto o continuo? ¿Qué creen ustedes? Discreto, profe. La Simonet cree que es discreto. La edad es discreto. La Gabriela también cree que es discreto la edad. ¿Nadie cree que la edad sea continua? ¿Nadie? Profe, yo podría Dígame. decir que es continua por el tema de los meses. Porque la edad, o sea, lo que veis, por ejemplo, uno tiene como 14 años justo, 14 años y 5 meses. Pero yo creo que es discreta, o sea, me tinca más discreta. Ya, mucha gente se casó con el discreto. No, es continuo. Es continuo, tiene razón la Martina y el Sebastián Painen. Pero, ¿por qué es continuo? Porque si usted va al médico, ojo, fíjese en esto, ve al bono. El bono suyo sale su edad y no sale 14 o 15 años. Sale 17 años y la cantidad de meses. El tiempo siempre va a ser considerado como algo, en este caso, el bono médico. Cuando tú vas a comprarte un bono en FONASA, para el médico, o un bono
de ISAPRE, cualquiera de los dos bonos, sale asignada la edad y la edad viene asignada como años y meses. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Por qué motivo? Y pasa siempre. De hecho, la edad está asignada con una variable, en este caso continua. Yo ahora este año empiezo con la carrera docente, me tengo que evaluar en el ministerio. Y para eso me pidieron el tiempo que yo hacía clases, desde cuándo llevaba haciendo clases. Entonces yo tuve que notificar por tiempo, es variable continua. Me pidieron notificar los años y los meses que tenía. Entonces, para que sepan, el tiempo siempre va a ser continuo. Preguntó el Gino, ¿y la temperatura? ¿Qué creen ustedes? ¿La temperatura discreta o continua? Buena pregunta, Gino. Buena pregunta. Es continua, profe. Exacto, tiene razón. La Lucía, el Gino, la Simone y la Josefa. Claro que es continua. ¿Y por qué es continua? Porque usted cuando le toman ahora la temperatura en el supermercado, fíjese que nunca dice 36 grados. Siempre sale 36, algo. De hecho, se entiende como una persona con temperatura en los 37,5. Esa es una persona que está ya con temperatura y hay que tener observación médica. ¿Ya? A veces es difícil. Lo que yo le puedo aconsejar es que si tiene alguna duda, es muy probable que sea continuo. O sea, las variables, eso es lo bueno de la parte cuantitativa. No da paso a la duda. Si usted, por ejemplo, lo que pasó ahora dice, chuta, a ver, hay meses, continúa el tiro. Porque no debería haber duda. Y eso es lo bueno de la parte matemática. ¿Es o no es? ¿Es chicha o es limonada? Pero no puede hacer las dos cosas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Preguntas ya. En este caso, nos vamos a poner el parche ante la herida en el electivo y no vamos a esperar ante la prueba para hacer un quizzes. Va a quedar habilitado semanalmente tareas bien cortitas, 5 o 6 preguntas que tengan relación con lo que vemos clase a clase. Así no esperamos hasta el final. Y al final igual vamos a hacer un repaso como antes. En este caso va a quedar habilitado un quizzes donde usted tenga que identificar variables. Ese va a estar bueno, para que sea capaz de identificarlas. ¿Ya? Entonces tenemos dos variables, cualitativas, cuantitativas. Y acá ya nos vamos a ir de lleno a los tipos de gráficos. Ojo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué estamos hablando de variables y ahora nos vamos a hablar a gráficos? Bueno, tiene mucho que ver porque dependiendo la variable, usted va a elegir el tipo de gráfico. No todos los gráficos sirven para cualquier variable. Y ahí cuando usted ahora, ojo, haga el ejercicio, vea las noticias, se va a dar cuenta que a veces no cacha nada la gente que pone gráfico. ¿Se acuerdan hace tiempo atrás que había un meme del gráfico de Mega? Que estaba súper mal hecho, que era que el 50% era más chico que el 75%. Perdón, era más chico que el 25%. Véalo, pasa siempre en la tele. Que hacen gráficos súper malos, súper mal hechos. El primer gráfico que usted va a conocer hoy día se conoce como el gráfico de barras. Ojo con esto, no se confunda con un histograma. El gráfico de barras tiene una característica bien importante. Está hecho, en este caso, para representar variables del tipo cuantitativas, ojo, lo voy a poner acá, que van a ser cuantitativas. Vamos a poner CT, por si no vamos a estar esta mañana escribiendo. Del tipo discretas. Está hecha para cuantitativas discretas. ¿Ya? Y también está hecha para ser usada en cualitativas, ojo, en este caso, del tipo ordinal, no nominal. ¿Por qué ordinal? ¿Por qué cuantitativa? Quiero que ponga atención. Acá en este caso el gráfico está hablado para hombres y mujeres. Podría ser a lo mejor de puro hombre o puras mujeres y tener una pura barra. Eso no es lo importante. Hay gráficos que van con una barra, otros que van con 2 barras. Lo importante acá, fíjense, que las barras están separadas. ¿Se dan cuenta? Que hay una separación.
Por ejemplo, el dinero gastado por edades. Entre 1 año y 25 años gastan este dinero. Pero acá hay una brecha, fíjense acá. No están pegados. Es porque no es lo mismo tener 25 que 26 años. ¿Ya? Ojo con eso. El siguiente gráfico, el histograma está hecho en este caso para variables que pueden ser cuantitativas del tipo continuo. Porque están pegados. Al estar pegados te permite ir tomando como intervalos para los decimales. El histograma se usa muchísimo, muchísimo, en este caso en las ciencias sociales. De hecho, en historia, ustedes deberían haber visto muchos histogramas. Si hacen memoria, ya han hecho ustedes histogramas en historia. Estos gráficos que vienen pegados, que son la cantidad de personas según su rango de edad. ¿Ya? Ahora uno dice, oiga, pero el otro igual hablaba de edad. Sí, pero hablaba de ingreso. Y ahí existe una diferencia. ¿Ya? Ahora, ojo, esto no se aprende a la primera, así que tranquilos. Nosotros vamos a realizar después ejercicios de esto. Y siempre hay excepciones. Aunque no lo crea uno, yo le digo, esto es para lo cuantitativo continuo. Pero, ojo con esto, a veces, dependiendo del contexto, vamos a poder ocuparlo en otras variables. Ojo con esto. No se quede con esto de arriba. No, por favor, no. Lo único que le puedo decir yo es que para el nominal no funciona casi ninguno. Para la nominal nos sirve solamente un gráfico. De hecho, podríamos usar cualquiera en realidad. Pero estamos viendo como la parte más teórica. En términos concretos, cuando tengamos que hacer gráficos, ahí sí vamos a tener que ser más prudentes para elegir. Ahora yo no le voy a preguntar en la prueba, ¿cuál es el gráfico asociado a la variable? No. Porque de hecho, ni siquiera la gente que estudia ingeniería en estadística lo entiende así. Se asigna una variable, sí, pero también responde al contexto que esté en la variable. La gracia del histograma es que las barras vienen pegadas y se entiende una continuidad en los procesos. Este, conocido como el famosísimo gráfico de tortas, se asigna originalmente para la cualitativa nominal. Ya casi hay que ser pesados. La nominal, única y exclusivamente, yo le voy a pedir que lo haga en este tipo de gráficos. La nominal tiene que ser en gráficos circulares. Y les pregunto a ustedes, ¿por qué creen eso? ¿Por qué será solo para la nominal? Ya pues chiquillos, vamos, anímense. ¿Por qué cree usted que este gráfico solo sirve para la variable nominal? Bien dicho, Lucía, excelente. Porque no tiene orden. Un círculo no tiene orden. ¿Dónde parte el círculo? ¿Dónde termina el círculo? Piense cuando hacíamos permutaciones circulares, que nos veíamos obligados en tomar un punto para poder hacer el orden. Estos no tienen principio ni final. Por lo tanto, usted acaba de aprender una cosa importante. Cuando en la tele usted ve los ingresos de poblaciones, ojo, y lo va a ver siempre, y usan gráficos de torta, uno dice, pero ¿cómo? Sí, espera un poquito. Y ahí sí, perdón. Usted se da cuenta que el gráfico está mal asignado. Y los de acá podemos debatir y conversar, todo lo que quiera. A lo mejor el Gino me dice, profe, yo quiero usar ese gráfico. Ya entonces va a tener que hacer en tu trabajo, escribir. Se elige este gráfico, pues se considera tal situación. Se puede, acá podemos debatir. Y la estadística lo permite. No es una ciencia absolutista. Pero acá no hay derecho a opinión. Acá usted sí o sí, si es nominal, tiene que usar este.
porque la nominación no tiene orden. De repente, y vean, en la tele sale, que dicen, a ver, queremos ver los ingresos según la edad de las personas. Y usan gráfico de torta, pésimo. ¿Y saben por qué usan gráfico de torta? Porque está comprobado estadísticamente que intenta mostrar algo visual, pero no muestra realmente diferencias equitativas. Y la gente se queda con esto así, oh, miren, el color azul es más grande, oiga, el azul ahí la gente. Pero nadie profundiza más. En cambio, los de acá tienen dos ejes. Yo te podría decir, por ejemplo, supongamos que es plata. Yo te podría decir, hoy mire, la gente 40 y 49 años, miren la pensión que tienen, miren. Y entre más van envejeciendo, tienen menos pensión. Esto te permite hacer más análisis. Por eso en la tele no lo ocupan. Y por eso, exacto Gino, te da más interpretación. En cambio ¿qué interpretación te va a dar? Es una distribución solamente. Así que ojo. Ojo con las personas cuando ven estas cosas. Ahora, el gráfico de torta se conoce como gráfico circular o de torta. ¿Por qué de torta? Porque tiene la forma de una torta y se corta como una torta. De ahí viene el nombre. ¿A usted le permite ir asignando partes? Sí. Pero hay que saber dibujar bien el gráfico. Nosotros lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy día solamente hablamos de teoría. La otra clase vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a partir con un problema tipo y vamos a elegir entre todos el tipo de gráfico. Ahora, hay una variable que no hablamos. Vamos a llegar nosotros hasta acá nomás, hasta los tipos de gráfico hoy día. Pero hay una variable que no la hablamos y que la voy a escribir acá. ¿Por qué no la hablamos? Porque se usa mucho, pero nunca realmente se le da la importancia que tiene. Y se llama la variable dicotómica. Y si usted me pregunta, oiga, la dicotómica, ¿es cuál o cuanti? Dicotómica. Es otra variable, asigna otra cosa. Yo le digo, pero ¿cómo es posible si en la vida o eres científico o eres humanista? Sí, es cierto, pero esta variable responde a las dos y tiene una gracia. Dicotómico significa dos, dos opciones. La dicotómica se caracteriza porque te da solo dos opciones. Son aquellas variables donde hay solo dos respuestas. Hay solo dos respuestas. Por ejemplo, sí o no. Es una variable dicotómica. ¿Qué se usa la variable dicotómica, por ejemplo, si yo le digo, ¿a usted le gusta el presidente? ¿Sí o no? No, más o menos, ¿no? ¿Sí o no? La variable dicotómica tiene una respuesta absoluta. ¿Se usa mucho? Sí, se usa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, si yo hago un estudio y pregunto a la gente, ¿va a sacar el 10%? ¿Sí o no? No, a lo mejor no, lo voy a pensar, ¿sí o no? ¿Se entiende la dicotómica? Ahora, la dicotómica tiene un problemita. Y es que es re poco lo que permite interpretar. Para la dicotómica también sería muy buena opción. Bueno, aquí la dicotómica puede usar cualquier gráfico, sí o no nomás. Pero el gráfico de torta también le ajusta bien. También es como asertivo hablar acá de la dicotómica. Claro, porque en este caso visualmente el apoyo correspondería, porque así veo quién quiere más y quién quiere menos. Entonces, hablamos hoy día de tres variables: quali, quanti y dicotómica, con sus distintos tipos de clasificaciones. Yo sé que harto para digerir y tenemos una pura hora a la semana. Por lo tanto, va a quedar una tarea en quizzes habilitada. Súper corta. De gráficos todavía no nos vamos a meter tan de lleno, porque la otra clase quiero que trabajemos con gráficos. La otra clase lo que vamos a hacer es, vamos a partir con un ejercicio y vamos a hacer todo lo necesario con esa situación hasta generar un gráfico entre todos.